análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Bueno, pues buenos días, ¿cómo le va de inicio de año? Espero que la esté pasando muy bien, en compañía de su familia, de sus seres queridos. Y bueno, pues como sabe, todo inicio de año también conlleva preparación, también conlleva planeación, ejecución. Y sobre todo ante estos momentos tan desastrosos que estamos viviendo de la economía. Hay muchas muertes. También el tema de la salud no es una cosa que debemos dejar pasar. Yo creo que cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos, de nuestra salud, de nuestra persona, y pues no está de más también reflexionar sobre este tema que ya los hemos cansado, sobre todo de escuchar en todos lados. Nosotros nos hemos escuchado y también hemos cansado a la gente de insistirle el tema de las reformas fiscales. Razón por la que el día de hoy decidimos hacer un análisis muy acuicioso sobre errores comunes que cometen usted como persona, usted como representante de una empresa, usted como tomador de decisiones en una empresa, y que a veces son más desastrosos que las propias reformas fiscales. Entonces, hoy vamos a tocar ese tema, vamos a analizarlo, vamos a ir a profundidad para ver qué es lo que está pasando y ver qué efectos pueden tener, no solamente en su patrimonio, porque yo creo que el tema patrimonial es un tema que también debemos analizar y debemos cuidar, pero también es un tema de finanzas, ¿no? Sobre todo ahora que las ventas son tan escasas, vemos que los repuntes de diciembre que se esperaban no llegaron a buen puerto en algunos casos, en algunos estados de la República, incluso tuvieron que haber cierres por el cerco sanitario de acuerdo al semáforo epidemiológico. Y bueno, pues para esto el día de hoy tenemos una persona que nos va a hablar de este tema. Como usted sabe, cada semana salimos a preguntarle a las personas, a las empresas, a los empresarios, a los profesionistas, qué piensan sobre este tema y si conocen, saben que pueden cometer errores desastrosos para ellos, para su familia, para su patrimonio. Y esto fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo. ¿Sabe qué autoridad puede visitar su casa y exigir que compruebe el pago de su impuesto? Supongo que una autoridad que trabaja en Hacienda. No desconozco. ¿Qué es lo que usted debe hacer cuando una autoridad lo visita? Pedir que se identifique y ver el asunto a tratar. Supongo que pedir que se identifiquen y ver de qué se trata el asunto. ¿Sabe qué es una defensa fiscal? Una defensa fiscal es un asesoramiento para explicar los cargos fiscales que pueda yo tener. ¿Alguna defensa en relación a los impuestos que pudiera yo tener a mi cargo? Defensa jurídica. ¿Tiene usted un asesor de impuestos? No tengo. No. ¿Sabe qué es diferente un asesor de impuestos que un contador? Sí, el asesor de impuestos es un especialista. Sí, creo que sí hay una diferencia. Pues el asesor de impuestos está especializado en esa área. Ok. ¿Sabe usted que es un derecho estar defendido en un procedimiento de cualquier autoridad? Sí. Sí, es un derecho a tener una defensa legal. De acuerdo a las cifras que teníamos el año pasado, al cierre del último trimestre, no había cerrado el último trimestre, estábamos a noviembre todavía, reportaba todavía una posible recuperación del 20%, faltaba el 20% de recuperar del ejercicio presupuestal del 2020.
Esperemos que esto sí se haya cumplido, porque si no, de alguna manera alguien va a tener que pagarlo y probablemente sea usted. En este sentido, hay diferentes maneras de abordar este tema. Yo creo que es importante que usted sepa a qué es a lo que la autoridad está facultada. ¿Qué significa eso, que la autoridad esté facultada? Es un tema a veces como que no comprendemos la autoridad. ¿Qué significa ese tema de facultades de la autoridad? El día de hoy, para abordar este tema, tenemos a un especialista que ha abordado este enfoque desde diferentes partes, ¿no? Una desde la perspectiva de los derechos humanos, el doctor José Barba Calvillo, a quien le damos la bienvenida. Pepe, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pepe. Pepe ha sido un consultor desde la perspectiva pública, el exdelegado de la PRODECON y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ha visto desde esa perspectiva lo que le ha tocado ver es defender pues esta parte de los derechos fundamentales, garantías de las personas, y por otro lado ahora es un asesor pues importante en este sentido, director de Orba Asesores Fiscales, y pues lo que queremos abordar con él. A ver, Pepe, explícanos qué es un acto de autoridad y cuáles existen, porque como que hay dudas sobre este tema. Claro, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Un saludo a todo el amable auditorio. Mira, vamos a entender el acto de autoridad como esa manifestación del poder del Estado. ¿Cómo se puede manifestar esta iniciativa del Estado? Normalmente es a través de un documento escrito, aunque eso no implica que haya actos de autoridad verbales. Ok. Entendámoslo así, si a mí me llega un requerimiento, me llega una multa, pues estaríamos hablando de un acto de autoridad escrito que tiene que cumplir una serie de requisitos. Pero también, si un policía de tránsito me detiene, eso también es un acto de autoridad, nada más que es una manifestación verbal del acto de autoridad. El acto de autoridad va a tener varias características, 3 fundamentalmente. Una de ellas es la unilateralidad. ¿Qué significa esto? El Estado no necesita que yo vaya y le diga qué tiene que hacer. ¿Sí? No tengo que hacer consultas para que el Estado sepa qué tiene que hacer o no. Yo no tengo que ir a incitar al Estado para que haga o deje de hacer algo. Okay. Está en sus facultades. ¿Sí? Esto no impide que, bueno, tal vez yo pueda hacer alguna denuncia, yo pueda ir a solicitarle que al Estado actúe. Pero lo haga o no lo haga, el Estado tiene la posibilidad de actuar. Okay. Eso sería la unilateralidad. Es un acto impositivo. ¿Qué significa esto? Que la autoridad tiene la facultad. El Estado solamente puede hacer lo que la ley expresamente le faculta. Ok, qué interesante, sí. Entonces, para que la autoridad emita un acto de autoridad es porque tiene el respaldo en la ley que le permite hacerlo. Okay. De ahí que hay algunas inconsistencias ilegales en cuanto a que hay autoridades que ejercen atribuciones que no le corresponden o que no, por un tema de territorio, por un tema de tiempo, no lo pueden llevar a cabo. Le llaman jurisdiccionales también. Exactamente. Y por último tenemos la coercitividad. ¿Qué significa esto? Que estos actos de autoridad el Estado puede obligar al cumplimiento. Manita de puerco. Exacto. Y en algunos casos hasta con uso de fuerza pública. Okay. Entonces, estos 3 elementos son los que van a revestir, van a cubrir un acto de autoridad para efectos de que pueda configurarse como tal esta manifestación de la voluntad del Estado, de querer hacer algo en contra o a favor de un ciudadano. Okay. ¿Qué tipos de actos existen? Mira, los actos de autoridad se pueden clasificar de diferentes maneras, pero yo creo que para efectos del tema me gustaría abordar una clasificación que es los actos de molestia y los actos privativos. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Mira, sí. Los actos de molestia son aquellos en los que, si bien es cierto, hay una afectación para el ciudadano, esa afectación es temporal, momentánea, y además impide que en ese momento el ciudadano pueda defenderse. Ok. ¿Por qué? Porque existe un procedimiento en el que ese acto de molestia que te está afectando
es una parte de ese procedimiento. Todavía no llega a una conclusión definitiva. Ejemplo, la cancelación de los certificados de sello digital. Qué interesante para este año, ¿no? Exactamente. La ley te contempla un procedimiento, una serie de pasos que se tienen que seguir para llegar a una cancelación definitiva. Pero comienza con una cancelación temporal. Esa cancelación temporal... Que ya le llamaron suspensión temporal. Es suspensión temporal, exactamente. Ese acto sería un acto de molestia que, si bien es cierto, me está afectando. Claro, sí, claro. Yo tengo una suspensión. No puedes facturar, ¿no? No puedo facturar, pero no es el momento idóneo para defender. La ley me da una oportunidad de yo aportar elementos de prueba para desvirtuar, etcétera. Y hasta que la autoridad no define que o no cumplí los requerimientos de información que me hizo, o los documentos que yo entregué no fueron completos, lo que sea, puede llegar entonces a una cancelación definitiva. Y ahí entonces estaríamos ante ya un acto definitivo, que abre la posibilidad, ahora sí, a defenderte, a tener una defensa en contra de esa cancelación, de ese acto privativo, que ya me permite a mí, ante una autoridad judicial, exponerle todas las inconsistencias legales que pudo haber cometido la autoridad al momento de llevar a cabo ese procedimiento. Oye, esos mismos dos momentos en una auditoría, por ejemplo. Claro, si a mí me levantan una visita domiciliaria y me levantan un acta parcial de inicio, o me levantan una solicitud de información y documentación con la que está comenzando una de las denominadas revisiones de gabinete, ese serían actos de molestia. Porque hay que esperar a que concluya la facultad de comprobación para entonces saber si me voy a defender o no me voy a defender. Sí. Y ya el privativo ya es cuando tienen ya una resolución y ya te pueden cobrar. Es correcto, tendrías ya la determinación del crédito, que ya es el acto privativo, donde entonces ahí sí ya se está generando una situación jurídica en el contribuyente que le da la oportunidad de defenderse. Que en ese proceso puede haber errores. Y bueno, respecto a ese tema, fíjate que hay dudas respecto a este concepto muy importante entre diferenciar lo que es una defensa legal de una defensa fiscal. Yo sé que a lo mejor para los abogados comunes podrán decir, bueno, pues es un tema de sinónimos, pero yo sé que tú, como experto en este tema de derechos humanos, que conoces perfectamente este tema, y yo creo que ahorita en el sondeo a la persona le preguntaban, oye, ¿y sabes que tienes derecho a una defensa fiscal? Y él hablaba de una defensa legal más que una defensa fiscal. Entonces, ¿nos podrías decir la diferencia? Claro, tú lo acabas de mencionar, es común utilizarlos de forma indistinta, ¿no? Defensa legal, defensa fiscal. En realidad no es erróneo utilizar ambos conceptos, porque hablando de la defensa legal implica que tú, como ciudadano, accedes a los medios legales que tienes para, ante una autoridad judicial, exponerle alguna inconformidad. Y puede haber defensas legales laborales, puede haber defensas legales mercantiles, familiares, penales, y defensas legales en materia fiscal. Entonces, la defensa legal es el género, la defensa fiscal es la especie. ¿Por qué? Porque la defensa fiscal ya está enfocada exclusivamente a temas tributarios, exclusivamente, ¿sí? Entonces, es correcto hasta cierto punto que un contribuyente, un empresario diga, oye, ¿sabes qué? Me llegó este acto de autoridad, quiero ejercer una defensa legal. Es correcto, nada más que lo está diciendo el concepto muy general. Sí, porque muchas personas dicen, es que yo no me quiero pelear con la autoridad. O sea, piensan que es pelearse, que es un pleito, que es a lo mejor lo es, pero desde el punto de vista garantista, que es un punto muy importante. Hay que entender que lo quieras llamar defensa legal o lo quieras llamar defensa fiscal, es un derecho. Okay. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a defenderme. Tengo derecho a la vida, derecho a la libertad, a la educación, etcétera. Pero también tengo derecho a defenderme. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya dijimos que el acto de autoridad es una manifestación de la voluntad del Estado, pero el Estado también se puede equivocar. Claro. Y se tiene que sujetar a reglas. Se tiene que sujetar a una serie de pasos, a requisitos que están en la ley y que si no se cumplen, entonces hay que hacerlo patente. ¿Es un pleito con la autoridad? Pues tal vez lo puedes definir de esa manera, pero no estás más que exigiendo que la autoridad cumpla con su deber. Claro. Que siga esos pasos que la ley marca
porque si no lo hace, me estás afectando mis derechos. Oye, si a mí me multan porque no presenté una declaración cuando sí la presenté, ¿no me voy a defender? Sí, porque muchas personas piensan, es que la ley se le aplica nada más a los gobernados, no, también a la autoridad. Claro. Esta premisa que dice, la autoridad solamente puede hacer lo que la ley le permite y el ciudadano puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe. Exacto. Entonces, oye, pues, yo soy autoridad, tengo la manifestación, tengo el poder público, pero no por eso es ilimitado. A ver, Pepe, ¿y cuáles son los errores más comunes que has visto tú que un contribuyente comete ante un acto de autoridad? Los más comunes que tú recuerdas. Mira, yo creo que de los más comunes que se pueden llegar a cometer por los ciudadanos, sobre todo por falta de desconocimiento, a veces por falta de una debida asesoría, van desde que no se emiten sus comprobantes fiscales o no se solicitan los comprobantes fiscales. A veces es muy común de, oye, ¿va a querer la factura? No, hay que pedirla, porque ese documento puede respaldar una deducción que puede servir para el resultado fiscal del contribuyente. Y a veces no nada más es quedarse con el tema del papel, que eso no es el comprobante como tal, estamos en una era tecnológica. Al día de hoy hay que tener el cuidado de que si nos entregan nuestra representación impresa, nos mandan nuestro PDF del comprobante fiscal, también venga acompañado del archivo XML. Ok. Eso hay que tenerlo y hay que guardarlo, hay que tenerlo ahora sí que almacenado. Un equipo de cómputo adecuado para tener almacenada esa información. No llevar registros, también es algo muy común. O sea, dices, oye, es que yo no tengo un debido control de lo que ingreso y de lo que gasto. El SAT, a través de las plataformas, ha creado algunas herramientas para facilitar estos registros. Es bueno, sí, pero no puede ir sin un debido acompañamiento. Ok. Siempre tienes que buscar ese asesoramiento de un especialista que te permita cumplir debidamente esas obligaciones fiscales. Sí, porque muchas personas pueden decir, oye, lo que pasa es que yo la mando por correo al contador, cuando la obligación, a lo mejor, por cuidado de él, si algún día no vaya a pasar, pero pierde el equipo, se lo sustraen de su negocio, se cambia de domicilio y tiene que comprobar y no tiene ni uno ni el otro, ¿verdad? Exactamente. Entonces tú también tienes que tener el respaldo de esa información por temas de seguridad. No presentar declaraciones. Es que no le voy a presentar la declaración porque, por una declaración que no presente un mes no pasa nada, siempre ha sido muy cumplido. La autoridad no se va a dar cuenta. Eso ya es un mito. Al día de hoy, el SAT tiene una multiplicidad de herramientas digitales que le permiten detectar de manera muy clara cuando un contribuyente no presentó su declaración. Y ya no es el tiempo tan extenso que puede suceder en que no presentas la declaración y que la autoridad se percate y te llegue un acto de autoridad. Claro. Existe el buzón tributario. Automático. Automático. Error también de los contribuyentes muy comunes. No estar al pendiente de su buzón tributario. Ahí llegan notificaciones que se pasan por alto, se dejan ahí y se piensa, bueno, pues mientras no lo abran no pasa nada. Claro que no, se notifican los actos y puede traer consecuencia de pérdida de derechos vinculadas con la defensa fiscal. Claro. Presentar declaraciones en ceros. La voy a presentar, pero en ceros. Mientras consigo la información. A ver qué veo. Pues la realidad es que también no es así. La autoridad puede hacer cruces de información y detectar. Saber cuánto. También yo creo que un error muy común, y lo vimos hace un poco en las entrevistas que se hicieron al inicio, no contar con un asesor fiscal. Yo creo que ese es un error muy común. El pensar que tú puedes sobrellevar la situación porque a lo mejor lo has venido haciendo durante mucho tiempo, pero la materia fiscal es muy compleja, no me vas a dejar mentir. Sí, sí. Y es una materia que está en constante cambio, constante actualización. Entonces es necesario que los contribuyentes, que los empresarios tengan ese acompañamiento de los asesores fiscales. Otro error también común, no actuar de forma oportuna. Llegan los actos y se guardan en el cajón, se dejan ahí en la bandeja, después lo veo, después lo atiendo. Claro que no. Un acto fiscal que ya te llegó, tienes que atenderlo. ¿Sí? Porque si no, puede llegar el término, la situación de perder el derecho a defenderte, que es cuando tú no actúas dentro de los plazos legales. Y en los plazos legales también hay otro tema. Sí, ahora acaba de pasar, ¿no? Son vacaciones de diciembre, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con esos términos, esos plazos? Mira,
hay que estar muy al pendiente de toda la normatividad que implica la cuestión de los días inhábiles. Sí. Cuando tú piensas en un acto de una autoridad fiscal, piensas en el SAT. El SAT se regula por el Código Fiscal de la Federación. En el Código Fiscal de la Federación te regula los días que son inhábiles, no corren plazos. Y para complementar, a través de la resolución miscelánea fiscal, te da los periodos vacacionales, que esos no están en el código, sino que se van a ajustar. Y ahora por la pandemia también hay otros, ¿no? Otros, exactamente. Entonces se van declarando días inhábiles. Ahí no tienes tanto inconveniente, porque simplemente te ajustas. Pero ¿qué sucede con, por ejemplo, las secretarías de finanzas de los estados? Las entidades federativas. Las entidades federativas pueden también llevar a cabo actos de fiscalización relacionados con impuestos federales. Sí, sí, lo veíamos con el pacto fiscal, un convenio de coordinación fiscal que tienen firmado, ¿no? Es correcto. Entonces, esos actos fiscales se van a regir por las reglas de un procedimiento del Código Fiscal Federal. Entonces dicen, ok, perfecto. Entonces, si yo veo la resolución miscelánea fiscal que dice que del 15 al 31 de enero son los vacaciones para el SAT, entonces también son inhábiles para finanzas y entonces no voy a cumplir. No es así. No es así, porque la resolución miscelánea fiscal te dice, ok, las autoridades estatales pueden ajustarse esos plazos, sí, siempre y cuando publiquen en el periódico fiscal del Estado que ese periodo también va a ser inhábil para ellos. Entonces a veces se cae en el error de decir, ok, el SAT está de vacaciones, finanzas está de vacaciones, entonces no tengo que hacer nada. No tengo que presentar la información en un plazo que me dieron, no tengo que interponer un recurso en el plazo que tengo para hacerlo. Y la realidad es que por detalles de esta naturaleza puedes presentar esos documentos o ese recurso fuera del tiempo y pierdes tu derecho. Oye, ¿qué pasa si sí se van de vacaciones pero no publican los plazos? En realidad no son días inhábiles. Qué interesante. El Código Fiscal te dice, tienen que ser periodos generales de vacaciones. ¿Sí? Es decir, tiene que haber una manifestación directa de que ese día no van a correr plazos. A lo mejor sí se van de vacaciones, pero los plazos siguen corriendo. Fíjese qué interesante. Puede estar usted ante un momento en el que usted cree que porque la autoridad federal se fue de vacaciones, la autoridad local también se va a ir. Sin embargo, lo que cuenta es lo que se publicó para considerarse como inhábil y contarlo en los plazos y cómputos. Uno de los errores muy comunes para que se le vayan los plazos y usted pierda el derecho que comenta el doctor José Barba. Antes quiero agradecer a Aramayo Ochoa, buen día, saludos a la audiencia, buen día Eduardo López, Alejandro Ríos, buen día, Cintia Salazar, saludos, Alejandro de la Rosa, feliz año para todos, saludos Alejandro Ríos. Uno de los efectos ya mencionados en semanas anteriores, incluso el ser administrador único de la empresa, total desconocimiento de las obligaciones, o sea que toman a una persona que no conoce, lo hacen administrador y él puede ponerse en riesgo su persona, su patrimonio, ya que pueden ser agresivas las visitas o las obligaciones a las que tiene derecho. Alejandro Quiroz, buenos días. Gracias por abordar este tema. Muchos podemos incurrir en errores, omisiones, por no contar con el asesoramiento del experto en la materia y también conocer nuestros propios derechos, porque es una obligación, dice Alex Quiroz. Emilio Hernández, saludos, felicidades. Javier Becerra, saludos, muy buen tema. Adolfo Muñoz Torres, excelente. Yasmín Gutiérrez, buen día. Salvador Jiménez Padilla, buenos días. René, ¿cómo debo elegir a un asesor? Quiere decir, ahorita nos contestas, Pepe. Enrique Giles, saludos. Salvador Jiménez, buen día. Salvador Medina, buen día. José de Luna, buenos días. Entonces, ¿cómo poder elegir a un asesor? ¿Cómo saberlo? Mira, complicado, ¿no? Claro, es un tema complicado, lo entiendo, pero hay que partir primero de la especialización. Claro. ¿Sí? Tienes que buscar a alguien especialista. El tema fiscal es complejo, lo vimos constantemente en evolución. Entonces tienes que buscar a alguien que realmente esté actualizado. Eso es muy importante. Ético también es muy relevante. Tienes que buscar a una persona. Esto es como el médico, ¿no? Sí, que haya un verdadero tema de confianza y que te dé esa tranquilidad, pero partiría el primer punto de que sea alguien que realmente se enfoque a eso y que no vea más cosas. Oye, Pepe, y fíjate que el día de ayer y antier, en estos días, el SAT publicó en su portal que no envía ni usa medios como WhatsApp, ni llamadas, etcétera, para orientar, etcétera. Sin embargo, sabemos que el artículo 33 del Código Fiscal establece para este año que existe esa facultad
que se le da este año a la autoridad. Sin embargo, las llamadas, correos, invitaciones, conectarse a través de plataformas, ¿generan alguna obligación para los contribuyentes? Son invitaciones. Son invitaciones. Son invitaciones. Es recomendable atenderlas con un debido acompañamiento. Ok. ¿Sí? Busca un acompañamiento para atender, pero son invitaciones. Ok, atenderlas y hacerse acompañar de un especialista. Para terminar, Pepe, ¿qué debe hacer cualquier contribuyente ante una posible mala asesoría? O sea, el efecto. Ya caí en esto. Ya. ¿Es lo último que puedo hacer o todavía hay algo rescatable? Siempre se puede hacer algo, pero hay que actuar de manera oportuna. Eso es muy importante. No hay que barrer bajo el tapete el problema. Hay que ser oportunos. Hay que buscar un especialista, porque tal vez esa mala asesoría derivó de que la persona que me acompañó no era realmente un especialista en materia fiscal, ¿no? Sí. Y conocer... O ético, ¿no? O ético, también eso es muy porque relevante. pudo haberme inflado el problema, ¿no? Exactamente. Entonces tienes que buscar a esta persona con la que te digo que haya esa confianza, que tenga las credenciales, que te permita presentar un abanico de posibilidades. ¿Siempre se puede hacer algo? Sí. Pero hay que actuar de forma oportuna, hay que buscar a quien te puede realmente ayudar y te quiere ayudar. Uh-huh. Eso es muy importante. Y finalmente que conozcas también la situación en la que estás, ¿no? Uh-huh. A veces las malas asesorías derivan porque ni siquiera tú conoces tu empresa. Uh-huh, claro. Entonces es importante tener la información, porque como con el doctor, pues te va a preguntar todo y hay que decirle todo para poder tener un verdadero abanico de posibilidades. Tal vez la mala asesoría ya restringió algo, pero hay más opciones. Sí, siempre, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Pepe, muy enriquecedor este tema. Yo creo que debemos abordar varios subpuntos. Sin embargo, ya escuchó usted, hay errores que usted, por desconocimiento, porque no es experto, aunque usted debe de cierta manera conocer, pero no es experto. Acérquese a la asesoría de un experto. Pepe, director de Orba Asesores Fiscales, y muchas gracias por estar con nosotros este día. Y gracias por el favor de su atención y su acompañamiento en este inicio de año. Nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana, como ya es costumbre, para hacer un balance empresarial sobre temas que pueden interesarle. Déjenos sus comentarios aquí en la barra de comentarios y seguramente le haremos llegar nuestras respuestas. Buenos días. Análisis merece un balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.